muchas gracias, señor presidente. A ver, resulta casi increíble, senadores y colombianos, que en el preciso momento en que está pasando lo que está pasando con la producción colombiana, fundamentalmente por causa de las políticas del libre comercio, no solo en el agro, en la industria está cayendo como un piano, se plantee un nuevo tratado de libre comercio, como si no pasara nada. Llevamos 25 años desarrollando estas políticas desde el tiempo del gobierno de César Gaviria. Se destruye el agro, se destruye la industria, la destrucción industrial es mayor que la destrucción agropecuaria, y aquí traen otro tratado de libre comercio como si nada estuviera pasando. Espero contar, señor presidente, con un tiempo suficiente para decir unas cuantas cosas que prueben hasta la saciedad de que no hay ninguna posibilidad, señor ministro, ni la más remota, de que a Colombia le vaya bien con un tratado de libre comercio con Corea. Ni la más remota. En el agro, en la industria, perdón, va a ser una masacre. Y voy a demostrar que en el agro no hay posibilidades ciertas de nada, distinto del mismo cuento de las quimeras, de que es probable, que ojalá, que de pronto, que no sé qué. Miremos primero el caso de la industria, que nos tiene que interesar porque aquí hay unos empleos industriales de importancia. Corea es un país que tiene el nivel tecnológico de Estados Unidos, pero tiene un salario 3 veces inferior que el norteamericano. Eso pues es prueba reina de la peligrosidad de lo que significa enfrentarse con los coreanos. La economía coreana es la 13 del mundo, la 13ª, la 4ª más grande de Asia. Es el 4º exportador de textiles y confecciones, y nosotros producimos textiles y confecciones. El 4º mundial. Es el 5º fabricante mundial de automóviles y autopartes. También tenemos alguna industria de ese tipo en Colombia, y es el 4º productor mundial de electrodomésticos, donde también en Colombia estamos en riesgo. Es con eso con lo que nos estamos enfrentando. O sea, nos estamos enfrentando con un país de la primera línea de la producción industrial, ultra subsidiada por el Estado, ultra protegida por el Estado de muchísimas maneras que no es del caso explicar aquí. Miren ustedes lo que dice el Foro Económico Mundial, cómo son las diferencias entre Colombia y Corea en productividades. Competitividad global. Colombia es el país número 69 en el mundo, mientras que Corea es el 19. Innovación, 66 nosotros y ellos 17. Requerimientos básicos, 77 Colombia y ellos 18. Infraestructura, Colombia 93 en el mundo y ellos los 90. Eficiencia 63 contra 20, educación superior y entrenamiento 67 contra 17. Pelea de pájaro con guayaba madura en lo que tiene que ver con los asuntos de la industria. Eso se puede probar hasta la saciedad. Nadie se ha atrevido a decir en Colombia, ni el más ignaro de todos se ha atrevido a señalar que en industria nos va a ir remotamente bien. Miremos lo que Colombia le exporta a Corea para que veamos cómo el TLC sobra y las posibilidades de avanzar son absolutamente remotas. El 52% de las exportaciones de Colombia a Corea son de carbón, y para exportar carbón, lo sabe hasta el ministro, no se necesita un tratado de libre comercio. El 16% es café, el único producto agrario, y para exportar ese café tampoco se necesita tratado de libre comercio con Estados Unidos. El 12% es ferroníquel, otra materia prima minera, y tampoco se necesita tratado de libre comercio. Y el 10% es chatarra. ¿Qué es lo que vamos a agigantar? ¿Qué es de eso lo que vamos a crecer en las exportaciones a Corea? Porque además no nos olvidemos que Corea está al otro lado del mundo y tiene en su vecindad varios de los países de economías más poderosas de la Tierra. En estas circunstancias, entonces, va quedando claro que las posibilidades que tenemos en el mundo de la industria y en el mundo en general, pero particularmente en este momento me estoy refiriendo a la industria, son iguales a cero. Hablar, ministro, de exportaciones industriales a Corea es una especie de chiste. Si son vecinos, limítrofes con China. Entonces Colombia no puede competir con los chinos en Barranquilla y en Bogotá, y entonces vamos a derrotar a los chinos en Corea, o a los japoneses, o a quién. Y entonces, como esto que estoy diciendo es innegable, nos han inventado el pajarito de oro de las grandes exportaciones agrícolas a Corea. El agro que no han defendido de las importaciones extranjeras en Colombia, ahora lo van a engatusar con el cuento de que vamos a vender muchas cosas agrarias en Corea.
Entonces, en segundo término, hago un par de comentarios al respecto. Lo primero, a los agricultores y a los ganaderos. Se equivoca en materia grave el que aplauda o al que no le importe porque la industria colombiana se quiebre. Es que esa industria colombiana, esos empleos que hay allí, estamos hablando de decenas de miles de empleos que se van a perder en la metalmecánica, en la automotriz, en autopartes, en textiles, en confecciones, en electrodomésticos. Esos empleos que se van a perder son los compradores de los productos agrarios. La enlechada en la que ha estado este país probablemente sería menor si los hijos de los pobres de Colombia tomaran más leche, y por supuesto que si se siguen progresando al país, menos a quién van a tener que venderle los agricultores y los ganaderos. Luego, eso de aplaudir que le vaya mal a la industria constituye una miopía absolutamente evidente. No hay un solo estudio serio, cierto, del gobierno nacional que le diga a Colombia qué es lo que vamos a vender en Corea, qué carajos vamos a vender en Corea, pero no como sueños, no como quimeras, que es que ya tenemos una lista de 400 productos, no, con nombre propio, a cómo se produce aquí, a cómo se vende allá, quiénes son los competidores. Es que aquí no se pueden seguir haciendo cuentas alegres con la destrucción del aparato productivo nacional. Llevamos 25 años oyendo cuentos, literatura barata, mientras se nos desmantela el agro y la industria. Entonces nos dicen, es que Corea importa 20.000 millones de dólares de productos agrícolas. Eso es apenas el 5% de las importaciones coreanas, o sea, nada. Pero además Corea es fuerte protector de su agro, no se hagan ilusiones. El agro coreano está fuertemente protegido, celosamente resguardado por el Estado, por eso se excluyen el arroz, porque lo están protegiendo. Pero además, esos 20.000 millones de dólares que importa Corea ya tienen dueño, porque ese es parte del cuento que a uno le echan aquí. No, 20.000 millones, y cualquier despistado pensará que ese es un cupo que le dan a Colombia para que lo llene con 20.000 millones de dólares de exportaciones agropecuarias. Resulta, ministro, que usted lo sabe, que esas exportaciones ya las están haciendo las principales potencias agrícolas del mundo. Entonces yo les voy a hacer, y con eso voy a terminar este análisis, que es muy breve, la pregunta simple, senadores: ¿a quién vamos a desplazar, ministro? ¿A quién vamos a desplazar y en qué producto? Y entonces les voy a contar quién le exporta a Corea para que nos digan a quién vamos a desplazar, senador John Sudarsky, porque esto no es con cuentos, no es con cuentos. En carne bovina, el primer exportador, o mejor, Australia exporta el 57% de lo que compra Corea. Estados Unidos el 25%, Nueva Zelanda el 14% y los europeos y México y otros el restante 2%. Yo les pregunto aquí a los senadores, ¿a cuál de esos países? ¿A Estados Unidos, a Australia o a Nueva Zelanda es al que vamos a desplazar en las ventas de productos cárnicos? ¿A cuál? Porque es que esto no es echando cuentos, no es que llegó el ministro de Comercio, ¿cierto? Y no sé, y Proespor y alguien más, y todos los coreanos nos entregaron el mercado. Carne porcina, de la que estamos inundados en Colombia. El 36% de las exportaciones provienen de la Unión Europea, o sea, de las importaciones coreanas. Estados Unidos pone el 22%, Canadá pone el 21%, Chile pone el 12%. ¿Cuál es la parte que Colombia va a sustituir de esas exportaciones de carnes porcinas de las que hoy está inundado el territorio nacional? La carne de pollo. Bueno, los coreanos son básicamente autosuficientes en carne de pollo y por supuesto no nos van a entregar ese mercado bajo ninguna consideración. En lácteos, ¿cómo es el asunto en lácteos? En leche y en sus derivados la cosa es de esta manera. Estados Unidos aporta el 28%, China el 2%, la Unión Europea el 56% y el 13% restante Australia y Nueva Zelanda. Yo pregunto, senadores, ¿a quién vamos a desplazar de ese negocio? En el caso de los quesos, Nueva Zelanda aporta el 34%, Estados Unidos el 19%, Australia el 14% y el resto los europeos. Yo pregunto, ¿a quién vamos a desplazar del negocio de los quesos? Leche en polvo. Australia aporta el 78%, Alemania el 7%, otro el 7%, Nueva Zelanda el 8%. ¿A quién vamos a desplazar de esos productos? En el caso de las hortalizas, los chinos ponen el 98%.
En el caso de frutas y aceite de palma y ese tipo de cosas, Tailandia, Malasia, Indonesia, etcétera, o sea, los países del sureste asiático cubren el mercado coreano. Yo pregunto, ¿a cuánto de ese mercado de 20.000 millones de dólares aspira Colombia? ¿A cuánto? ¿Y con qué producto? ¿Con cuál producto? Se tienen que quedar callados. Puede que sueñen con cualquier cosa y uno puede soñar con lo que se le antoje, pero una cosa es soñar y otra cosa es poder vender. Pero la destrucción industrial sí está demostrada hasta la saciedad. Como si fuera poco, Corea, como país proteccionista que es, maneja unas vigorosísimas barreras sanitarias y fitosanitarias. Son tan fuertes las barreras que maneja Corea que, por ejemplo, Argentina, que es libre de aftosa por vacunación, ni siquiera intenta vender en el mercado coreano. Regalémosle unos minutos más al honorable senador. Aquí en un evento muy importante de ganaderos en Barranquilla, que dice que hay una especie de pacto secreto entre los gringos y los coreanos para reservarle el mercado de la carne a los Estados Unidos. Entonces tampoco vamos a entrar por barreras sanitarias. Miren este dato, que es otro dato cierto. Chile tiene un TLC con Corea y lo tiene desde hace cerca de 7 años, y lo que han podido vender en Corea es prácticamente igual a nada. Lograron abrir formalmente en el papel posibilidades de exportar 7 renglones agrícolas. De esos, en 7 años, en 4 tienen 0% de exportación. En otro, que les dieron una cuota de 2.000 toneladas, tienen 200. En otro, 600 toneladas les dieron de cuota y tienen 22 toneladas de exportación. No nos vengan entonces a echar el cuento aquí, y con esto concluyo, señor presidente, de que es que Colombia va a sacrificar lo poco que le queda a la industria con el cuento de exportar bienes agrarios a Corea, pero no es cierto. ¿Por qué entonces este tratado? Primero, por el dogmatismo y las imposiciones del consenso de Washington y ese tipo de cosas. Y segundo, porque en Colombia hay unos gatos gordos y lustrosos, como gatos de tienda, de esos que están echados en los mostradores y no dejan volar ni un mosco. Pasa y el tarascazo, que vienen por un cierto tipo de importaciones, de cierto tipo de bienes que todos sabemos cuáles son, y que les van a hacer el favor, señor ministro, de acabar de enriquecer literalmente a esos 3 o 4 compadres del gobierno nacional. Esa es la triste verdad de esta historia. Aquí no hay nada que ganar, mucho por perder, pero por supuesto hay 3 o 4 poderosos importadores que se van a embolsillar otro montón de plata a costa de seguir destruyendo el aparato productivo nacional. Yo concluyo haciéndole un llamado a los senadores de la Unidad Nacional. Yo entiendo que están comprometidos hasta el cuello con las políticas del presidente Santos. Y en ese sentido no me sorprendería que este Congreso vote este otro adefesio de destrucción del aparato productivo nacional, de destrucción del empleo de este país, de destrucción del futuro de Colombia, para satisfacer unas cuantas cosas sobre las cuales no pueden hablar en voz alta. Pero les hago un llamado, aun cuando sea en este sentido, tengan la sensatez de aplazar aun cuando sea esta decisión. Dejen esta decisión por lo menos para después de las elecciones del año entrante. La economía del mundo está crujiendo por todos los lados, la economía nacional está supremamente mal, los riesgos son muy altos, tengan por lo menos la prudencia. No les pido que cambien de posición porque entiendo que ustedes están alineados con esas políticas perfectamente equivocadas, contrarias al interés nacional, pero por lo menos tengan la sensatez, el sentido común de esperar un poco a ver cómo se van a mover los gravísimos problemas de la economía global, no acaben de llevar a este país al desfiladero al que ha sido llevado desde hace tanto rato. Muchas gracias, señor presidente.